Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos entre manos un auténtico misterio histórico. Y es que, cuando pensamos en las grandes obras de la antigua Grecia, en nombres como Homero, Platón o Sófocles, solemos dar por sentado que sus palabras simplemente llegaron hasta nuestros días casi por arte de magia, pero la realidad es otra. La realidad es que estuvieron a un pelo de desaparecer para siempre. En los próximos minutos vamos a descubrir cómo, contra todo pronóstico, esta literatura logró sobrevivir a una transición caótica de varios siglos hacia la Edad Media. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este viaje. Para empezar a entender la magnitud de esto, tenemos esta frase, tan visceral como evocadora. El gran erudito Alfonso Dain describió el renacimiento bizantino del siglo IX como el paso de un océano a otro. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que fue literalmente como sobrevivir a un inmenso naufragio cultural. O sea, durante más de 200 años, el imperio atravesó una época de oscuridad brutal. Los eruditos bizantinos que retomaron estos textos no estaban paseando por una biblioteca intacta, ni mucho menos. Lo que estaban haciendo era recoger los restos de un gigantesco desastre, intentando rescatar lo poco que el olvido y la destrucción no se habían llevado por delante. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿cómo se llegó exactamente a ese punto tan crítico? Vale, echemos un vistazo a esta línea temporal para trazar esta crisis de 200 años que casi borra la cultura antigua del mapa. A mediados del siglo VI, el gigantesco imperio empieza a resquebrajarse. Sufre invasiones eslavas, invasiones lombardas, y luego, en el siglo VII, llega el gran golpe, la devastadora conquista árabe. De la noche a la mañana, Bizancio pierde sus provincias más ricas y culturalmente vibrantes. Hablamos de Egipto, de Siria, de Palestina. De repente, inmensos focos de formación clásica, como Alejandría, quedan completamente fuera del imperio. Y por si esto fuera poco, entre los años 717 y 843, el Estado se desgarra por dentro con las luchas iconoclastas, una auténtica guerra civil religiosa. Y claro, con este panorama podemos imaginar que la máxima prioridad del momento no era precisamente sentarse a copiar manuscritos poéticos, ¿verdad? Lo verdaderamente fascinante aquí, y que podemos ver en esta tabla, es el contraste brutal entre dos mundos. Por un lado tenemos la época de Constantino o Justiniano, burocracia supereficiente, ciudades vibrantes, arcas rebosantes, un imperio en todo su esplendor. Y por el otro lado, lo que quedó tras la tormenta en los siglos VII y VIII. El imperio tuvo que transformarse de raíz para no desaparecer. Pasó a organizarse en los llamados cémata, que eran básicamente unidades militares. La sociedad se ruralizó por completo, las élites urbanas se esfumaron, y de pronto el poder estaba en manos de generales y soldados campesinos. Todo, absolutamente todo el esfuerzo del Estado se centró en una defensa numantina de sus fronteras restantes. En resumen, la cultura profana y la literatura entraron en una profundísima depresión. Entonces, llegamos a este punto y se plantea el misterio central. Si las ciudades caen, el dinero vuela y todo el mundo está literalmente intentando sobrevivir a las invasiones, ¿qué fue lo que salvó a los textos griegos de esta crisis de 2 siglos? Bueno, aquí viene lo mejor. No hubo ningún plan maestro. Cero. Ningún ministerio de cultura blindando el pasado. Nada de eso. Lo que realmente pasó es que entraron en juego una serie de salvavidas accidentales. Tendencias que ya estaban rodando antes de la crisis y que de pura carambola mantuvieron a flote toda esta herencia clásica. Vamos a adentrarnos en el primero de ellos porque es súper curioso. Este primer salvavidas inesperado es lo que se conoce como aticismo. ¿Y qué es esto? Pues en su origen fue simplemente una moda literaria del siglo II, pero una moda que se convirtió en ley. Básicamente, si alguien quería ser considerado una persona culta, tenía que escribir imitando a la perfección el griego de los autores atenienses del siglo V a.C. Era una regla inquebrantable, una obsesión súper rígida y, la verdad, bastante artificial. Pero claro, pensemos en la consecuencia directa. Para imitar a los grandes oradores o poetas, primero hay que leerlos, y para leerlos, resultaba indispensable copiarlos, estudiarlos y conservarlos en las escuelas con muchísimo cuidado. Y esto es un ejemplo de manual de lo que llamamos efecto mariposa. En pleno siglo II romano hubo una época dorada. Se disparó la alfabetización, la economía urbana creció muchísimo y encima el emperador Adriano era un auténtico fanático de todo lo griego. Además, la enorme burocracia imperial necesitaba funcionarios que dominaran ese griego perfecto del aticismo. El resultado, un auténtico boom editorial. Se produjeron miles y miles de copias de estos autores clásicos. Así que, al generar esta gigantesca reserva de libros durante una época de gran abundancia, sin quererlo, se blindaron estos textos para que, por pura probabilidad matemática, algunos lograran resistir la Edad Oscura que llegaría siglos después. Pero ojo, porque esta obsesión bizantina por el pasado tuvo un precio importante. Generó lo que vemos aquí,
una diglosia, una palabra un poco técnica que básicamente significa que el idioma se partió en dos. Por un lado, la lengua hablada, la de la calle y las casas, que siguió evolucionando de manera natural. Y por otro, la lengua escrita, que se quedó totalmente congelada en el tiempo, atrapada en la antigüedad. Y resulta alucinante pensar que las réplicas de este terremoto lingüístico, provocado hace casi 2000 años, han sido tan profundas que todavía hoy se pueden percibir en la sociedad y la literatura de la Grecia moderna. Bueno, pues pasamos a nuestro segundo gran héroe histórico. Si el primer salvavidas fue una especie de capricho lingüístico, este segundo es algo puramente físico, tangible. Hablamos de una revolución tecnológica a gran escala, en la forma de almacenar información. Un salto de hardware, por decirlo de alguna manera. Y al igual que nos pasó con el aticismo, nadie lo vio venir, pero sus efectos para salvar los textos antiguos fueron absolutamente colosales. Para entender esto hay que ver el cambio de formato. Durante muchísimos siglos el estándar absoluto era el volumen, el clásico rollo de papiro de toda la vida. Pero claro, el papiro es súper frágil, se estropea enseguida, y además está muy ligado a la antigua élite aristocrática y pagana. Y entonces entra en escena el códice. El códice es ni más ni menos que el formato de libro que usamos hoy, páginas cosidas y hechas de pergamino, que es piralimal, infinitamente más resistente. Y aquí viene una de las grandes ironías de la historia. El códice fue adoptado en masa y con muchísimo entusiasmo por las nuevas clases cristianas, básicamente porque era más práctico para buscar pasajes bíblicos durante la misa. Y resulta que fue precisamente este formato, impulsado por el cristianismo, el que acabó salvando a la literatura y filosofía pagana de desaparecer. Lo más importante que debemos sacar de esto es que nadie, absolutamente nadie, planificó este rescate cultural. O sea, no hubo un comité de sabios diciendo, ojo, que vienen tiempos difíciles, vamos a hacer copias de seguridad en pergamino. ¿Qué va? Sucedió como consecuencia de un cambio social brutal. Las élites antiguas perdieron poder a partir del siglo III y las nuevas clases, al tomar los mandos, trajeron sus propios hábitos de lectura. Al imponerse su formato preferido, el resistente códice, todos esos textos clásicos que se copiaron a este nuevo sistema ganaron, de forma totalmente involuntaria, una coraza física, una armadura capaz de resistir la humedad, las polillas, los incendios y el abandono total de la posterior crisis bizantina. Para ir cerrando este análisis, es casi obligatorio hacer una reflexión sobre nuestra propia época. Hemos visto como una mezcla de factores totalmente aleatorios, una moda retro y un cambio fortuito de encuadernación, terminaron salvando los cimientos de la cultura occidental. Sin embargo, hoy en día confiamos todo nuestro saber colectivo a servidores y nubes digitales, algo súper frágil que depende de que haya electricidad constante y mantenimiento técnico ininterrumpido. Si mañana mismo sufriéramos un colapso histórico a gran escala, ¿estaría nuestra información tan a salvo como lo estuvo en aquellas gruesas páginas de pergamino encuadernadas en Bizancio? Es una pregunta provocadora, ¿verdad? Y sin duda un recordatorio espectacular de lo fino que es el hilo del que cuelga siempre la memoria de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y que siga viva esa inmensa curiosidad.